solamente, créame que hubiéramos tenido toda la tarde, y no es una exageración, si comenzáramos a nombrar lo que veníamos anunciando en la última predicación. ¿Se acuerda que habíamos dicho que íbamos a ver cualidades de un buen liderazgo? Y hoy día vamos solamente a nombrar dos, porque también podríamos quizá haberlos dicho rápidamente y quizás usted se hubiese ido a casa no con todas las cualidades, quizás se hubiese ido con ninguna, porque era tanta la información que al final usted hubiese dicho, me dejó tan mareado, que a veces es bueno, como dijo José Luis Rodríguez, a veces hay que escuchar al pueblo, ¿ah? Y me hicieron una sugerencia, que a veces mucha información no queda mucho. A veces uno quisiera tratar de compartir todo para que en la única oportunidad que tenemos, hermanos, porque pensemos en esto, nosotros nos juntamos como culto público, como congregación, solo los domingos. Y créame que es muy poco, hermano. Es muy poco. Sin duda hay hermanos que estudian, que vienen a las clases y que se están exponiendo a otra enseñanza. Pero también hay muchos que no vienen a ninguna de las clases y se exponen a la enseñanza solo el día domingo. Y comentábamos hoy día en la clase que aunque nosotros adelantamos la clase que no tuvimos el domingo de las elecciones, la adelantamos el jueves, pero aún así yo tuve la percepción de que pasó mucho rato que no nos veíamos. Y los hermanos compartían lo mismo, sentían que, o tenían esa percepción de que pasó bastantes días sin que nos pudiéramos ver. Entonces, debemos aprovechar, a veces, claro, uno es la buena intención de querer sacarle el mejor provecho al día domingo. Uno muchas veces intenta como tirar, como dice el dicho, toda la carne a la parrilla. Pero a veces tanta carne a la parrilla no se disfruta o no se saborea bien. Entonces nos vamos a ir piano a piano y vamos a compartir solamente dos cualidades que debemos nosotros observar. Le invito a ponerse de pie para que leamos estos dos versículos. Dice de la siguiente manera: entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y pretendí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Oramos en esta hora, Señor, porque creemos que ante tu palabra, que es constantemente enseñada, constantemente compartida, sabemos que hay un adversario. Sabemos que Satanás conoce y sabe cuán poderosa es tu palabra, que va a llevar nuestras mentes, va a llevar nuestros corazones a la distracción, va a llevar nuestra vida a no considerar, a no recibir tu palabra. Pero sabe muy bien el diablo que con esas artimañas daña a tu iglesia. Y es por eso que oramos, para que tu palabra en esta hora de la tarde pueda caer en los corazones de tu iglesia y podamos juntos aprender cualidades de un buen líder, cualidades de buenos creyentes, Señor, que deben existir en cada uno de nosotros. Que te lo pedimos
en el nombre del Señor Jesús, que tu palabra no vuelva vacía. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Estuvimos viendo en los versículos del 1 al 5 la problemática de los enemigos internos, lo que estaba aconteciendo en estos versículos. Estaban los hermanos, los nobles, los oficiales, que eran parte del pueblo, que eran hermanos, estaban sometiendo a servidumbre a sus compatriotas. Estaban haciendo el abuso y el aprovechamiento de estos nobles y los oficiales ante el mal, la necesidad de sus hermanos. Estos los estaban llevando hasta el punto de que ellos tuvieron que vender sus casas, vender sus terrenos, sus tierras, y hasta el punto de entregar hasta hijos e hijas como esclavos a sus propios compatriotas. Estos acontecimientos elevaron un clamor a Dios, pero también ese clamor llegó a los oídos de quien estaba dirigiendo la obra de la reconstrucción. Por eso leemos allí en el versículo 6 que Nehemías se enojó en gran manera cuando oí su clamor. Nehemías, cuando oyó su clamor y oyó estas palabras que ellos estaban expresando, Nehemías se enojó en gran manera. Ese clamor que sin duda fue oído por Dios y también oído por Nehemías. Y si hay algo que nosotros podemos apreciar, es que en ocasiones, como las que estaban viviendo estos judíos, debía levantarse alguien, como diríamos nosotros, debía levantarse alguien que cortara el queque. En medio de lo que estaba aconteciendo en el pueblo, debía levantarse alguien que cortara el queque. Como decimos nosotros, cada vez que algo necesita una solución o algo necesita ser aclarado o deben tomarse medidas frente a situaciones. Cuando vemos eso, alguien tiene que cortar el queque, ¿no es cierto? Como anunciamos, hermanos, veremos algunas características o cualidades de un buen líder. Nehemías fue un buen líder. Y el carácter o las cualidades que podemos observar de la vida de Nehemías deben llevarnos a nosotros a querer imitar estas cualidades. Nehemías fue alguien que reaccionó ante la injusticia. Nehemías fue alguien que reaccionó ante la injusticia. Eso es lo que vemos en el versículo 6. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Para Nehemías no pasaron desapercibidas las palabras de sus compatriotas. Quizás para muchos, porque esto era una problemática que no afectaba a unos pocos, afectaba a muchos. Pero nadie, de todos los que habían oído la problemática, nadie había hecho algo más que Nehemías. Y quizás alguien podría decir, pero es que bueno, es que él era el líder. Pero él podría como líder haberse desentendido. Él podía haber dicho, bueno, yo no estoy viviendo aquello.
Pero un buen líder es alguien que reacciona ante la injusticia. Un buen líder se indigna ante la injusticia. Un buen líder se indigna por la injusticia en un mundo donde cada vez más crece la injusticia. Ahora esta injusticia crece o nace en los corazones insensibles y egoístas de un mundo individualista que solo promueve la autosatisfacción, donde el yo es lo primero, donde nuestro propio bienestar es lo primero. No hay lugar a la compasión y a la misericordia en nuestros días. Hermanos, somos la generación que ve un muerto y en vez de atenderlo, saca su teléfono y comienza a grabar. Somos la generación que cuando ve a alguien ebrio en la calle y se está cayendo y cayendo, somos la generación que se ríe y lo graba y lo sube a las redes sociales como algo gracioso. Somos la generación que cuando ve a un joven metido en las drogas y dominado por ellas y expone su vida ante las locuras o tonteras que realiza, movido por el control de las drogas, a muchos le parece gracioso y hasta chistoso. Pero qué diferente es cuando el hombre ebrio que anda en la calle fuera tu esposo o fuera tu hijo. Lo que en un momento parecía gracioso, ahora ya no lo va a hacer. Porque somos una generación insensible, egoísta, una generación individualista. Por eso un buen líder es alguien que reacciona ante la injusticia. Es alguien que se indigna al ver la injusticia en este mundo. Somos, y tristemente yo lo he visto, yo no sé si usted también lo ha visto, pero yo he visto muchas veces estos famosos, a ver si lo digo bien, reel, donde suben allí videos donde a veces un hombre está agrediendo a una mujer en la vía pública, en la calle. Pero alguien estaba grabando eso, pero prefirió grabarlo antes de ir y detener a ese hombre. Y nosotros a veces no nos damos cuenta en la sociedad que estamos viviendo y que nos consume a tal punto que ese mismo consumismo nos embarga de tal forma que aún lo practicamos entre la vida de la iglesia. Somos indiferentes al dolor de otros. Somos indiferentes a la necesidad de otros. Por eso un buen líder se indigna de la injusticia. Un buen líder es sensible al dolor de otros. ¿Se han dado cuenta que nadie se queja aquí dentro de la congregación? Voy a hablar de esta iglesia. Nadie se queja de la necesidad de otros. Nadie viene y dice: pastor, el hermano de allí está sufriendo y nadie lo está ayudando. Yo no escucho las voces
levantándose continuamente diciendo, pastor, allí hay una necesidad y no estamos haciendo nada. La iglesia no está haciendo nada. Pero no vaya a ser que seamos nosotros los de la necesidad. ¿Qué decimos nosotros? En esta iglesia no hay amor. En esta iglesia nadie se preocupa de mí. Nadie se preocupa que yo necesito un apoyo. Pero nadie observa las necesidades de otros. Porque estamos tan ensimismados en nosotros mismos que nuestro yo termina siendo una prioridad. Cuando alguien está viviendo situaciones complejas en su vida, inmediatamente reacciona y dice, bueno, es que yo por último hasta un abrazo necesito. Sí, es cierto, puede que lo necesites. Y es por eso que hoy estamos hablando de estas cosas. Pero así como tú muchas veces, como yo muchas veces, he necesitado de ustedes, ustedes también han necesitado de mí. Usted también ha necesitado del que está a su lado. Tristemente nosotros cuando somos los afectados, queremos que todos corran, que todos nos socorran, que todos estén pendientes de nosotros. Pero cuando estamos bien, nosotros no hacemos nada por preocuparnos por otros. Y esto es un llamado, hermanos, a que debemos nosotros ser buenos líderes. Tú, hermano, jefe de hogar, tú, varón, joven, que un día vas a ser un hombre, que vas a tener que liderar un hogar. Tú debes ser un buen líder. Debes ser un buen proveedor, sí, pero debes ser un buen líder. Debes enseñar la compasión a otros. Y esto es algo difícil en el mundo que vivimos, hermanos. Porque nosotros no abrimos nuestras casas a otros. Y yo no quiero que se suene como siempre alguien puede decir, ya va a decir lo mismo. No, hermano, es que veamos la realidad. Imagínense acá tuviésemos hermanos que son extranjeros, aunque tenemos uno. Pero fuéramos, porque en muchas iglesias esto como que es ¿cómo se llama? Algo que crece, muchos extranjeros están dentro de las iglesias. E imaginémonos a alguien que está allí, que vive en una piecita de 2x3, que no tiene a nadie con quien estar el día domingo. ¿A quién de nosotros se nos pasa por la cabeza diciendo, voy a ver a ese hermano, lo voy a invitar a mi casa y le voy a hacer por lo menos ese día un día agradable? Porque quizás muchos de aquellos se van después del culto a encerrar a sus piezas, a encerrar a sus casas, solos. Pero a nosotros no se nos pasa por la mente, porque no somos los que estamos afectados con eso. Por eso un buen líder, hermano. Y usted, esposa, yo quiero esto hablarle a las mujeres también. Usted como esposa, usted debe ayudar a su esposo a ser un buen líder. No a tomar el lugar de su esposo. No a decir, bueno, si él no lo hace, lo voy a hacer yo. No, porque estaría pecando. Usted como ayuda idónea, usted debe guiar, ahí amonestar, aconsejar para que su esposo sea un buen líder en el hogar. Algo práctico. Quizás él no se ha dado cuenta, pero usted sí. Entonces usted le susurra al oído y le dice, ¿qué te parece si invitamos a fulano a la casa hoy día? Quizás no está programado, pero a lo mejor le hacemos la tarde más agradable. Anda tú.
Y usted como varón también diga, bueno, yo lo voy a hacer, no mande a su esposa a hablar con el hermano, pues. Que de repente hasta para eso somos flojos, por hermano. La esposa nos dice lo que debemos hacer, nosotros decimos, ya, pero anda tú. No, pues si es una ayuda idónea, no es la ayuda que nos da ahí y luego la que ejecuta. Por eso un buen líder es alguien que se indigna de la injusticia y busca la justicia. Yo no le digo esto porque, wow, el hermano debe hacerlas todas. No, porque no lo hago, hermano. Porque debemos darnos cuenta que hay cosas que necesitamos comenzar a hacer. Yo podría, hermanos, pasar esto por alto. Usted ni sabe lo que yo estudio y lo que yo preparo. Y yo pudiera decir en mi mente, esto me pega en los callos que mejor a lo Mario Bros. ¡Tin! Me salto el honguito. Pero la palabra de Dios debe a nosotros ser compartida bien. No podemos omitir cosas. Y estas son cosas, hermanos y hermanas, prácticas, que van más allá de que nosotros digamos, bueno, somos bíblicos, enseñamos la palabra, decimos la palabra. Y como le decía a los hermanos hoy en clase, que debemos tener cuidado con ese peligro de pensamiento, porque podemos ser y decir con nuestra boca que somos bíblicos, que enseñamos la palabra, que abrimos las escrituras, que la palabra es lo más importante, pero no hacerla, no practicarla. Y en eso hay un peligro, hay una falta de amor. ¿Cómo una falta de amor? Sí, hermanos, hay una falta de amor. Porque el Señor Jesús dijo que si ustedes me aman, ¿cuál sería la demostración de la iglesia de los creyentes al amar al Señor? Obedeceremos su palabra. Y obedecer es hacer. O usted le dice a su hijo, obedece, me hace la cama. Y usted, ¿qué espera cuando le dice eso? ¿Que no la haga? Usted espera que la haga, porque si la hace, usted asume y dice, me obedeció. ¿No es cierto? Es así la vida cristiana. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a Cristo, debemos obedecer su palabra. Y una de las demostraciones más evidentes es el amor entre los creyentes. Y no ese amor ñuñuqueado, te amo mi hermano, uy, qué lindo. ¿Ah? No, es ese amor tangible, es ese amor palpable. Y debemos nosotros sacudirnos de esa apatía y comenzar a practicar la hospitalidad. Hermanos, la naturaleza pecaminosa nos ha hecho inmunes a la injusticia. La naturaleza caída, el pecado que mora en nosotros, nos ha hecho inmunes a la injusticia que vive en otros. Pero no seamos nosotros los que estamos viviendo la injusticia o la apatía, y allí somos rápidos en reaccionar. La invitación de un buen líder es que sea rápido a reaccionar ante la injusticia que vive en otros, no ante la injusticia que vive en sí mismo. Por eso un buen líder, un buen pastor, debe aprender a sufrir
con los que sufren. Porque como Dios sufre y se compadece con los que sufren y son tratados con severidad e injusticia, así debemos nosotros emular e imitar el carácter de Dios. Dios se compadece del necesitado. Dios es misericordioso. Y nosotros debemos imitar, debemos emular el carácter de nuestro Dios. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. También Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quién eran los de la derecha? Las ovejas. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Hermanos, la misericordia y la compasión hacia otros es algo que al Señor le agrada. Es algo que a Dios le agrada. Cuando nosotros servimos a otros, es como servir a Cristo mismo. Y en el día del Señor, estas pequeñas cosas que nosotros consideramos como no tan importantes, no tan valiosas, no tan destacables, para el Señor sí lo son y lo serán. Segunda cualidad. La primera, ¿cuál era? Un buen líder se indigna por la injusticia. La segunda cualidad de un buen líder es uno que se enfrenta con los opresores. Es alguien que reacciona, es alguien que se enfrenta con los que están haciendo mal. Veamos lo que dice el versículo 7. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso
cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Claramente, hermanos, nosotros podemos observar que la raíz del problema, o los que estaban causando el problema, eran los nobles y los oficiales, porque estaban cobrando en exceso a sus compatriotas, a sus hermanos. Hermanos, en todas las épocas de la historia han habido reyes, han habido príncipes, han habido gobernantes, han habido presidentes, senadores, han habido diputados, siempre han existido cargos en este mundo, pero cargos que están dañados por el pecado, donde muchos abusan de su autoridad. En esta historia que nosotros estamos viendo en Nehemías, los nobles y los oficiales estaban abusando de su capacidad, estaban abusando de su autoridad. En vez de ser ellos los que tenían poder y autoridad para ayudar a sus hermanos, estaban haciendo todo lo contrario. Estaban sacando provecho de la necesidad de sus hermanos. Lo lógico que cuando alguien tiene un cargo, tiene una autoridad frente a otros, lo lógico es esperar que esa persona sea la que cubra las necesidades de aquellos a los cuales están a su cargo. Eso es lo lógico. Nosotros esperamos de un presidente que un presidente cuide nuestro país y cuide nuestras propias vidas como ciudadanos de este país. Nosotros esperamos de nuestros senadores y diputados que ellos sean los que legislen leyes que cuiden a nuestro país. Eso es esperable frente a los que tienen algún cargo o alguna autoridad ante otros. Es incomprensible, hermanos, no es algo compatible que alguien tenga una autoridad frente a otros y no se comporte como tal. No se comporte como tal. Hermanos, el problema del pecado, que tiene su origen desde Génesis 3 en adelante, hasta nuestros días y los días que vendrán hasta que Cristo regrese, siempre han sido el mismo. Pero como acabamos de decir, un buen gobernador, un buen líder, un buen pastor sufre por la injusticia, se indigna por la injusticia y actúa ante la injusticia. No solo sufre, no solo se indigna, sino que también un buen gobernador, un buen líder, un buen pastor, un buen obrero, un buen creyente, es alguien que actúa ante la injusticia. Si hay algo que vemos claramente en el versículo 7, es que Nehemías actuó. Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Se reveló su corazón dentro de él. ¿Y qué hizo? Reprendió a los nobles y a los oficiales. ¿Y qué fue lo que les dijo? Ustedes,
Él sacó a la luz lo que ellos estaban haciendo mal. No solo les dijo, ustedes están mal, y se dio media vuelta y se fue. Él sacó a la luz, les dijo, ustedes están mal porque están haciendo esto, esto y esto no se va a quedar así, que Él convocó una gran asamblea para darle un corte definitivo a lo que ellos estaban haciendo mal. Por eso un buen líder es alguien que actúa. Por eso Nehemías actuó. Él no se quedó allí quejándose o lamentándose de la situación. Pero hoy, hermanos, es tan común ver a hermanos quejarse de la iglesia. A veces se quejan con justa razón y otras no se quejan con justa razón. Pero la pregunta es, ¿qué haces para mejorar aquello de lo cual tú te estás quejando? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando nos quejamos de algo que no está bien en la iglesia. Porque muchas veces no falta cuando alguien dice, la iglesia está mal. Pero ¿qué haces, hermano? ¿Qué haces cuando tú eres el que está diciendo que la iglesia está mal? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Es que en la iglesia no hay amor. ¿Qué estás haciendo? Es que en la iglesia aquí, es que la iglesia allá. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos quejamos y no actuamos, no hacemos nada. Somos fáciles de quejarnos, somos dados a la queja, pero no hacemos nada para cambiar esa realidad. Hermano, hermana, lo escribí así, con mucho cariño y de la manera más tierna posible que yo pueda decirle. Si no vas a hacer algo, mejor cállate. Si no vas a hacer algo, mejor cállate. Porque para quejas ya hay bastante. Para inconformismo ya hay bastante. Pero si tú te vas a quejar y tú vas a hacer algo, bienvenido al club. Bienvenido eres. Pero si te vas a quejar y no hacer nada, hermano, hermana, mejor cállese. Porque si hay algo que le hace bien a la iglesia, son creyentes que estén dispuestos a hacer algo por aquello que no está bien. Lo que le hace bien a una iglesia son creyentes que se involucren y pongan las manos en la masa y se pongan a trabajar en la obra de Dios. Eso le hace bien a la iglesia. Pero a la iglesia no le hace bien gente que se queja y no hace nada. Eso a la iglesia no le hace bien. Que si usted se va a quejar, quéjese. Quéjese. Si yo no le estoy diciendo que no se queje.
Si hay algo que no está bien, si hay algo que cambiar, si hay algo que no está funcionando bien en su iglesia, usted debe quejarse, pero debe hacer algo. El punto es que usted debe hacer algo. Porque cuando usted se queja y hace como hay un ejemplo, aquel que pescó la piedra, la lanzó y escondió la mano. De esos ya hay hartos. Pero de los que quieran poner sus manos en la obra y trabajar por ella y dedicar y sacrificar su vida por la obra del Señor, bienvenido eres, hermano. Porque si hay algo que necesita la iglesia, son obreros. Son gente que quiera trabajar y que quiera involucrarse en hacer crecer y expandir el reino de Dios en este mundo. Ahora, tristemente, los que menos hacen, son los que más se quejan. Los que menos se involucran, los que menos están allí, como diríamos nosotros, al pie del cañón, son los que más se quejan. Es que la iglesia aquí, es que la iglesia allá, es que el líder aquí, que el pastor acá, que el liderazgo esto, y que esto y que lo otro. Pero tú los ves a ellos y brillan por su ausencia. Ahora, no tome el camino fácil. Bueno, entonces no digo nada y no hago nada. Porque ese es el camino fácil. Dios nos ha llamado a ser una comunidad de fe, que trabajemos y estemos juntos en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo propósito, y que hagamos todas las cosas para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, la queja es un pecado. La queja es un pecado, hermano. Y no solo dentro de la iglesia. La queja es un pecado en todas las áreas, en todo orden. No solo en la iglesia. La queja en la casa, la queja en mi trabajo. Los hermanos, hay hermanos que son, mira, aquí lo coloqué, son quejosos compulsivos. Hay hermanos que son quejosos compulsivos. Se quejan por esto, se quejan por lo otro. Nunca están conformes, nunca dan gracias. Por eso la queja es un pecado, hermanos. Porque la queja no nos hace ver la bondad y la maravillosa gracia que inmerecidamente hemos recibido. Porque, hermanos, lo que a ti te aqueja era lo que estás recibiendo eso y merecíamos peores cosas que esas. Por eso la queja, hermanos, debemos transformarla en gratitud. Señor, quizás esto para mí no es lo que yo quisiera, pero gracias, porque me lo has dado tú a mí. Hay gente que a veces batalla con cosas, libra situaciones en su vida, pero en vez de vivir una vida de gratitud, vive una vida de queja. Y eso amarga el corazón, hermanos. Eso amarga la vida. Eso amarga el ser interior. Lo amarga.
Hay hermanos que se quejan de la esposa, hermanos que se quejan del esposo, hermanas, perdón, que se quejan del esposo, se quejan del hijo, se quejan del trabajo, se quejan aquí, se quejan allá. Hermanos, haz algo. Deja de quejarte. La Biblia dice claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, dice claramente: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Versículo 15, hermano, por favor. Fíjese lo que dice al final. ¿Qué debe ser el creyente? ¿Qué debe ser la iglesia? Debemos ser luminares en este mundo. Pero imagínese, un mundo que está perdido, un mundo que está torcido, un mundo perverso. Escucha a los hijos de Dios y quejándose y lamentándose y encontrando que la vida está mal. Hermanos, así no brillamos, así no iluminamos en este mundo. Si bien es cierto, sí, te puede aquejar un montón de cosas en tu vida, pero llénate de la esperanza que de esta vida Dios nos tiene un futuro glorioso. Quizá en esta vida estamos viviendo momentos y cosas que no quisiéramos vivir. Pero Dios nos ha dado una esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él. Tendremos nuevos cuerpos, tendremos nuevo aspecto, tendremos un cuerpo glorioso, sin achaques, sin enfermedades. ¿Quién no está enfermo hoy día? Sí, es verdad, es lamentable. Pero demos gracias a Dios que estamos con vida. No es que no le entendamos, no es que Dios no lo entienda, es que debemos nosotros alegrarnos en Él. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de las dificultades. Porque como dijo Pablo, cuando experimentemos dificultades, debemos tomarlas y vivirlas con sumo gozo. Y el gozo no es esa... No, es el gozo interno de que tengo una esperanza. Me afecta, me duele, no estoy conforme. Hay cosas que quisiera cambiar, pero no puedo. Pero mi esperanza de que mi Cristo, mi Señor, está conmigo y eso es suficiente. También en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente, hermano. Den gracias Hermano, cuando yo vi esto, yo dije, a ver, ¿qué significará todo? Y sabe que fui al diccionario y todo, adivine qué significa. Todo. Todo. Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de ¿quién? ¿Mía? ¿Del que le está predicando? ¿Del que le está diciendo lo que le está diciendo hoy? No, hermanos, esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Para quiénes? ¿Para mí?
para ustedes en Cristo, para todos nosotros, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso no debe estar en nosotros la queja continua y ser quejosos, ¿cómo le fue que le escribí yo? Compulsivos. Debe haber en nosotros gratitud. Dar gracias a Dios en todo, por todo, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, para ustedes que están en Cristo. Debemos aprender que Nehemías, él se quejó, pero hizo algo. Él no se quedó diciendo, es que estos nobles, que estos oficiales son malos, son corruptos, son aprovechadores, son insensibles. Nehemías actuó e hizo dos cosas que el pasaje nos muestra. La primera, confrontó. Y eso es lo que hace un hombre de verdad. Un hombre de verdad no se junta con 4 o 5 para murmurar en lo secreto. Un hombre no se junta con 4 o 5 para criticar a los nobles y oficiales. Eso lo hace un niño, alguien que es infantil, alguien que es inmaduro. Un niño lloriquea, se queja y no va de frente. Pero vemos en Nehemías que él no se puso a hablar con los vecinos. Nehemías fue de frente y les dijo que están haciendo mal, están cobrando en exceso a sus hermanos. Nehemías era alguien, y un buen líder es alguien que va de frente. Por eso la figura de Nehemías no solo es de un buen gobernador. Nehemías es un hombre, hermanos, un hombre de verdad, un hombre de pies a cabeza y no un niño infantil. Él no se fue a cucuchear ahí con los vecinos. ¿Supiste? Nehemías fue de frente y les dijo, esto se acabó. Y además, lo segundo que él les dijo, y ahí se fue con todo Nehemías. Ya que el texto nos dice que Nehemías convocó una asamblea. El pasaje dice, y congregué contra ellos una asamblea. ¿Contra quiénes? Contra los nobles y contra los oficiales que estaban abusando y sacando provecho de la necesidad de sus hermanos. Nehemías los confrontó, Nehemías juntó a las personas que tenían algo que decir frente a esto y lo expuso. Ustedes están obrando mal, ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo esto otro, esto no puede seguir así. Nehemías fue de frente y Nehemías convocó esa asamblea para darle término a aquello que estaba mal. Por eso Nehemías, antes de hablar o hacer algo primero, convocó a aquellos que podían hablar, juntó un grupo y se puso delante del problema. Y dijo, esto no va a seguir así. En mi pueblo eso no puede seguir aconteciendo. Tanto mal. Nehemías se puso frente al problema y lo enfrentó como un hombre, como un buen líder. Hermanos, confrontar lo que no está bien nunca será fácil. Y nunca se podrá evitar lo incómodo que resulte y el dolor que pueda producir.
Eso me recuerda a David, quien fue confrontado por su pecado por el profeta Natán contra Urías al tomar su mujer. Natán no fue y le dijo al mensajero: dile esto de mi parte. Natán fue enviado por Dios y frente a frente al rey le hizo ver su pecado. Porque eso hace un buen líder, eso hace un hombre de verdad. También me recuerdo de Pablo reprendiendo a Pedro por su doblez en su comportamiento con los judíos y los gentiles. Hermanos, confrontar situaciones nunca será fácil. Confrontar situaciones nunca están exentas de dolor. Pero hay cosas que muchas veces se deben hacer. Y se deben hacer de frente. Nunca por detrás. Eso no es de un buen líder. Eso no es de un buen ejemplo. Conclusión. Hemos visto dos cualidades que tienen subcualidades. Pero la primera es que un buen líder, ¿está aquí o no? ¿Qué es un buen líder? Voy a tener que leerlo de nuevo. Empecemos de nuevo. Un buen líder se indigna de la injusticia. También un buen líder enfrenta a sus opresores, enfrenta la dificultad. Un buen líder siempre va de frente. Un líder siempre va con la verdad por delante. Eso es un buen líder. Y en este lugar, en esta congregación, deben haber buenos líderes. En esta iglesia, en esta congregación, deben haber buenos líderes, buenos esposos, líderes en su casa, cultivando estas cualidades. Porque, hermano, estas cosas debemos cultivarlas. Esto no viene de la nada. Estas cosas se cultivan y estas cosas se buscan de manera intencional. Como dije, conclusión, los hombres de Dios enfrentan las dificultades y no solo se quejan. Un buen líder, un buen pastor, un buen esposo es uno que se indigna, se revela en su corazón ante la injusticia. Es uno que enfrenta las dificultades, no vive solo quejándose, sino que es uno que actúa y hace algo para cambiar la situación. Es alguien que se involucra de manera activa e intencional. Eso es un buen líder. Eso es un buen líder. Que Dios nos dé pastores, Dios nos dé diáconos, Dios nos dé líderes con estas cualidades. Y que en los hogares Dios levante hombres de verdad, con cualidades como las de Nehemías. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana, Señor, hemos compartido tu palabra. Hemos compartido, Señor, lo que a través de Nehemías podemos nosotros aprender. Cualidades. Hemos visto dos hoy. Y esas cualidades deben ser nuestras. Esas cualidades deben habitar en nosotros. Señor, perdónanos si no hemos, Señor, actuado con estas cualidades en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos sido inmaduros, si hemos sido niños en muchas situaciones de nuestra vida. Perdónanos por la constante queja.
Perdónanos porque no hemos seguido la voluntad tuya, esa voluntad de que demos gracias a Dios en todo. Por eso, Señor, que a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, la cual esperamos y creemos que cuando es depositada en los corazones de un creyente que anhela oír tu palabra, que anhela vivir en ella, nunca volverá vacía. Señor, te pedimos por esta congregación, te pedimos por esta iglesia, por las familias que están en este lugar, que tú levantes líderes, levantes pastores, diáconos, Señor, levantes a hombres, jefes de hogar, Señor, con cualidades de un buen liderazgo. Señor, te lo pedimos para que podamos dar gloria a tu nombre en este mundo perverso y caído. Te lo pedimos para brillar en medio de este mundo que vive en oscuridad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.